Y hoy Pastor Josué nos daba un testimonio glorioso. Y para algunos dirán, lo que le pasa, qué bonito. Y siquiera me pasara a mí, dice usted, ¿verdad? Pero sabe, hay situaciones en las que nosotros como hijos de Dios debemos de entender cuál es el propósito y el llamado del Señor para nuestra vida, pero sobre todo tenemos que actuar. Tenemos que creer. Fíjese, pues, él llegó porque había trabajado para 4 llantas, ¿verdad? Pero le faltaban las otras 4 que eran necesarias. Pero llegó un propósito para su vida. Y ese propósito en su vida se hizo confiar en la palabra, creer en quién es Dios en su vida. Y yo quiero llevarlo a través de este testimonio que Pastor Josué daba, yo quiero llevarlo a Primera de Reyes 18, del 41 al 46, vamos a leer. Dice, ¿lo tienen? Elías oró por la lluvia. Y usted podrá decir, ese pasaje yo ya lo conozco, pero todo lo debemos de conocer. Pero lo espiritual que Dios quiere traer a nuestra vida es lo que nos tiene que sorprender hoy en este día, en esta noche. Dice, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Amén. Y dice, luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada, nada de nada. Y luego le dice nuevamente a su sirviente, ve. El sirviente fue y regresó sin ver absolutamente nada. Y 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube, pequeñísima, como el tamaño de una mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías gritó, corre, corre, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció y las nubes se empezaron a llenar de esa lluvia. Nosotros queremos a veces entender y creer que Dios puede hacer cosas grandes para nuestra vida. Pero saben, nos falta lo que Elías tenía. Elías estaba con su sirviente. Vamos a traer a Elías a este tiempo. Podríamos decir, ¿cuántos Elías sabemos aquí? Todos podríamos decir, amén, amén. ¿Cuántos sirvientes de Elías habían? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros queremos ver milagros suceder en nuestra vida, pero somos tan desesperados y dejamos que nuestro milagro se vaya. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, dice su palabra que al que cree todo le es posible. Ese versículo debe ser para usted todos los días, debe de comerlo todos los días. Al que cree todo lo es posible y que Jehová es su pastor y que nada le va a faltar. Pero ¿sabe qué hizo Elías? Elías habló, vio y decretó la palabra. Elías vio esa tormenta, esa lluvia grande, esa lluvia llena de milagros. En ningún momento dudó. Y él cuando lo vio, lo visualizó y dijo, una gran lluvia viene. Lo declaró. Lo profetizó en su vida. Y esto empezó a suceder. Su criado subió a ese monte Carmelo.
A veces le decimos lo que dice la palabra, crea. Porque si usted cree, usted verá la gloria de Dios. ¿Cuántos milagros han sucedido en su vida? Yo le puedo decir cuántos milagros han sucedido en mi vida a diario. ¿Cuántos milagros suceden en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestra casa? Es esto que hablaba Pastor Josué de esas 4 llantas. Fue sobrenatural. Hablábamos con una hermana hace días de los tintes, del corte de pelo, y empezamos a hablar de esas situaciones. Cosas insignificantes, si usted le quiere llamar. Pero hablamos de eso. Y empezábamos y hablábamos. Y el día domingo ella daba un testimonio. Y decía, me invitaron a un mi tinte y a un corte de cabello. Y usted podría decir, eso cualquiera. Pero a veces usted no cree que le pueden invitar a un su helado de fresa. A veces sucede en su vida como el sirviente, como ese criado. Yo le garantizo que cuando Elías le dijo, sube y ve, él subió. Era una montaña, el monte Carmelo, dice, que se visualizaba el mar. Él subió acalorado como estamos hoy. Y subió y llegó y me dijo, pobre Elías. Pero ni siquiera hay una pizca. Estamos en ese verano fuerte. Ni siquiera se ve. Pero sabe, él lo había visto en su corazón. Él lo había visto que iba a suceder porque él sabía en quién confiaba. Él sabía quién lo conocía. Cuando usted y yo sabemos en quién confiamos, lo que queremos, lo que anhelamos, nuestros sueños se cumplen en nuestra vida. Fíjense que la mayoría nos gusta cuando, ¿cuántos quieren casa? Amén, amén. ¿Cuántos quieren carros? Amén, amén. Tenemos 35 carros anotados ya. Pero ¿a cuántos van a tener esos carros? No depende de los pastores, no depende del líder, depende de usted. Simplemente depende de usted de creerle a Dios. Y usted dirá, hermana, pero mire, ni siquiera sé manejar. Pues vaya y aprenda. Porque para tener un carro hay que saber manejar. Porque cuando usted tenga ese carro tiene que tener licencia. Pero Dios es Dios de lo sobrenatural. Y le dice, Elías se postra. Elías no quedó convencido de lo que estaba sucediendo. Su criado le dijo, no veo nada. Ok. Y entonces dice que él se postró y empezó a clamar, empezó a declarar la palabra, a pedirle al Señor, a creer. ¿Cuántos de nosotros hacemos esa postura para ver nuestro milagro hecho en nuestra vida? A veces venimos y queremos lo material para darles el ejemplo. Queremos la casa, Señor, si es tu perfecta voluntad que mi casita, porque así hablamos, mi casita sea hecha en mi vida. Pero por hoy ya no más. No, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tus ojos no han visto, que tus oídos no han escuchado, cosas que tú no has imaginado. Pero dice, clama a mí. Ora, hermano. No quiero que me des la hora, sino que ores al Señor. Clámale al Señor. Pídele lo que anhelas. Elías soñó. Elías vio la visión y no tuvo miedo de declararla. Y la habló y dijo, veo una lluvia. Su criado volteaba. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá nos parecemos a ese criado? Porque sabes, no tenemos esa intimidad con Dios. Porque no pagamos ese precio de orar. No pagamos ese precio de buscar la palabra. Escuchamos la palabra. Claro que la escuchamos, pero la palabra simplemente entra a nuestra vida. Pero no hace más.
Y usted se va un día, qué bendecido estuvo el servicio, qué buena palabra. Pero ahí terminó. No, el Señor quiere que usted le conozca a profundidad, que usted le escuche. Elías vio esa lluvia de bendición y le dice a su criado, ve a ver, ve a ver. Y él fue a ver. Él estaba viendo lo físico, pero no lo estaba viendo en lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros vemos las cosas, pero no lo vemos en lo espiritual? Porque no creemos que somos merecedores de las bendiciones de Dios. A veces no queremos pagar ese precio. Y Elías le muestra a su criado. Y como decía el cántico, si Dios está conmigo, nada, nada, nada me va a faltar. Nada, nada me falta. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Y qué es todo? Es todo. Dice, yo establecí acá. Aquí empieza a suceder lo sobrenatural de Dios. No se veía nada en lo natural. No se oía nada en lo natural. El clima ni siquiera había cambiado. No se oía ni siquiera un fuerte viento, ni una brisa. El mar estaba quieto. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido y han pasado 1 año, 2 años, 3 años, y hasta se te olvidó? Pero al Señor no se le ha olvidado tu petición, no se le ha olvidado tu sueño, no se le ha olvidado el propósito y el llamado que tiene contigo, que tiene conmigo. Pero el Señor quiere que tú te involucres. El Señor quiere que tú experimentes lo sobrenatural, que oigas esa gran lluvia venir sobre tu vida y que tú subas y mires y digas, hoy va a llover en mi vida. Que hoy te levantes tú y digas, hoy hay un cambio en mi vida, hoy hay un milagro en mi vida, hoy va a suceder lo que estoy esperando. Pero tienes que pagar ese precio como Elías. Elías se postró, Elías clamó, Elías oró, Elías creyó. Y cuando su criado subió, fíjate, 7 veces subió. Ese pobre criado estaba cansado, estaba agotado. Pero Elías estaba confiado en un Dios todopoderoso. Y cuando le dice, veo una pequeña nube, todavía incrédulo, digo, chiquitía, como la palma de la mano de un hombre. No creo que vaya a suceder. Pero Elías en ningún momento dijo, no va a suceder. Él decía y él creía y él declaraba porque sabía quién era Dios en su vida. Tú y yo, hermanos, debemos de conocer quién es Dios en nuestra vida. Dice el Señor que todo lo que tú le pidas, todo lo que yo le pida, nos lo va a dar. No dudes en ello. Tú quieres un ministerio poderoso, clama a mí. Tú quieres que tu ministerio se levante cada día más y más, clama a mí, dice el Señor. Elías empezó a clamar, Elías se postró, Elías clamó fervientemente porque su milagro sucediera. Y yo te podría decir, o tú me dirías a mí, pero mire, Pastor Josué solo oró en el Salmo 23, pero convencido de quién es Él en Cristo Jesús. Así tienes que orar tú, saber que tú eres el hijo del Dios viviente, el dueño del oro y la plata, el que creó los cielos y la tierra. Cuando tú sabes la posición que tienes de hijo, ya la hiciste, hermano. Ya la hiciste en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos solo los violentos lo arrebatan. Tienes que ser violento para las cosas. Elías se postró y dijo, quiero ver esa lluvia. Porque antes de esa lluvia hubo algo sobrenatural. Elías dijo, no va a llover y no va a llover. Ni el rocío de la mañana va a caer. Y empezó a haber una sequía.
empezó a suceder 3 años y medio de sequía. Imagínate, un año sin agua. ¿Qué es de la vida? Todo empieza a morirse. ¿Cuánto tiempo tú llevas en esa sequía? ¿Cuánto tiempo llevas tú en esos milagros que no han sucedido en tu vida? Hermana, decía un hermano, yo he orado, yo he clamado, yo le he pedido al Señor, pero creo que Él no me escucha. Él aún no miraba esa nube. Aún no miraba esa pequeña nube. ¿Por qué? Porque su ser, su espíritu, no estaba impregnado del Señor. Porque su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido a nuestra vida. Entonces tú tienes ese derecho de pedirle al Señor. Así como los hijos cuando llegan a la casa con sus padres. ¿Será que puedo entrar? ¿Será que puedo pasar, papá? ¿Será que puedo comer algo, mamá? No, entra, porque sabe que esa es su casa. Así quiere el Señor que tú llegues. Así quiere el Señor que tú entres con Él y que le pidas convencido, creyendo que cuando tú le pides al Padre, en tu vida suceden cosas grandes. En tu vida suceden cosas milagrosas y la sequía empieza a irse. La sequía empieza a desvanecerse y empieza esa gran lluvia. Pero debes de ser como Elías, no como ese criado. Y sabemos que Elías oró para que el criado viera lo espiritual. El Señor quiere que tú veas lo espiritual en tu vida. Tú eres espiritual, hermano. Pero debes de creer, debes de caminar en fe. Porque yo les diría, ¿cuántos tienen fe? Amén, todos tenemos fe, ¿sí o no? Porque a todos nos fue dada una medida de fe. Pero ¿qué dice el Señor? Si tienes fe, muéstrame tus obras. Manifiéstate. ¿Tienes fe para orar por alguien y que esa persona sane? Porque si tú sabes quién es Dios en tu vida, el milagro sucede. El milagro sucede, mi hermano. Porque Dios hace cosas maravillosas. El martes tú viviste un milagro que Dios hizo acá en este lugar. Eso a cualquiera le pasa. No le pasa a cualquiera. Le pasa al que cree. Le pasa al que Dios ve y tiene misericordia. Y sabes, cuando Elías le dice a su criado, sube, las 7 veces tenían un propósito. No de cansar al criado, sino que él viera que la perseverancia en la oración, la constancia en la oración, hace milagros. Pero tú tienes que decidir, hermano. Tú tienes que cambiar. Ya no pienses, es que si oraran por mí, oramos por ti. Pero tú tienes que decidir creerle a Dios. Elías decidió creerle a Dios. Y la lluvia vino. Los milagros empezaron a suceder en la vida de Elías. ¿Cuándo llueve en tu vida? ¿Cuándo va a llover en tu vida? ¿Cuándo se va a terminar esa sequía en tu vida? ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos presente en nuestra vida el poder de Dios, lo que nuestra boca hable será hecho en esta tierra. No, yo lanzo palabras. No, no es de lanzar, es de creer lo que tú hablas, porque tu boca tiene poder. Tú le tienes que decir a las cosas que no son, que se transformen, que se cambien. Yo no sé cómo está tu familia, pero si tú le hablas a tu familia es cambiada por el poder de la palabra. Porque cuando Pedro le dice al Señor, Señor, yo he pescado, hemos pescado toda la noche, Señor. Hemos hecho lo que sabemos hacer. Aquí crecimos. Conocemos las redes, conocemos el mar, conocemos los tiempos. Pero Señor, no hay nada.
Y el Señor le dice, sin mí nada podéis hacer. Y le dice, pero le dice, lanza la red, lanza la red. Y Pedro le dice, bueno, para que los demás, si miran que lanzo la red nuevamente, no me echen a mí la culpa, en tu palabra lo hago. Solo esa fue la clave que hizo. En tu palabra, y tiró la red. Y empezaron la pesca milagrosa. Porque fue en su nombre. Porque en su nombre hay poder. Porque en su nombre todo lo que usted haga va a suceder. Elías creyó. Elías vio. No dudó ni una pizca. Elías ya iba preparado con su paraguas. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que suceda un milagro en nuestra vida? Pero ¿cuántos verdaderamente estamos clamando por ese milagro en nuestra vida? Porque Dios quiere obrar en tu vida. Dios no quiere que tú seas, que solo seas oidor, sino que viva la experiencia del poder de Dios. Mira, deberíamos de estar dando testimonios de que Jehová es nuestro pastor y de que nada nos va a faltar. Nada, nada, mi hermano. Nada, nada, mi hermana. En tu casa siempre va a haber harina y va a haber aceite. Va a haber abundancia en tu mesa. Porque la palabra de Dios lo dice, que si tú lo crees, va a suceder en tu vida. Elías creía. Elías creía. Elías no vio, no llamó a Insibume y preguntó, ¿cómo está el clima hoy? ¿Cómo estará hoy? ¿Se acercarán las nubes? ¿Van para el norte, para el sur, para el este o para el oeste? Solo creyó en un Dios todopoderoso. Es lo que tú y yo debemos de creer, en ese Dios todopoderoso. Elías, mira, Elías era un hombre corriente, como tú y yo. Pecaba como tú y yo, pero tenía algo especial. Creía en el poder de Dios en su vida. Tenía esa intimidad con Dios. Sabía quién era Dios en su vida. Y aún siendo Elías como era, Jesús lo usaba. Siendo tú, siendo yo como somos, Dios tiene misericordia. Dios tiene compasión de nosotros y nos da la oportunidad de glorificarse en nuestras vidas. Mira, qué milagroso es el llantas. ¿Qué milagro quieres tú vivir? Aunque sea, ¿crees que Dios te puede dar una patineta? ¿O un monopatín? Si te puede dar una cosa tan pequeña, ¿cómo no te va a dar una cosa tan grande y poderosa? Pero dice, solo cree, decreta la palabra, sé constante en tu oración. No pidas hoy y que mañana se te olvide. Clama, 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 clama constante hasta ver la gloria de Dios sobre tu vida, hasta ver la sanidad en tu cuerpo, hasta ver tus riquezas restablecidas. Porque Dios lo pide, porque Dios quiere que tú confíes en Él. Sabes, ayer hablaba con una hermana que no podía tener bebés y oramos por ella, oramos por su vientre y Dios hizo el milagro poderoso y me enseñaba a su bebé. Ahí está la nena, bien bonita. Dios es Dios fiel en nosotros. Lo que Él dice, Él hará en nuestras vidas. Solo créele. ¿Sabes? Tienes que ser valiente para esto. Elías fue muy valiente cuando dijo, deja de llover. ¿Será? No. ¿Y qué hago? No, él dijo, ya no va a llover más. Y ya no llovió. Eso fue algo sobrenatural. ¿Quién puede detener eso? ¿Quién puede detener la lluvia? Solo con una palabra. Es Dios actuando a través de Elías.
Asimismo, la lluvia regresó. Empezó a dispersarse eso. Esa lluvia empezó a verse. Esas nubes empezaron a cruzar. Físicamente todos lo vieron. Porque los milagros son visibles. Los milagros son hechos en tu vida. Es necesario que tú agarres la actitud de Elías y le creas. Es necesario que tú agarres esa actitud y te postres delante del Señor y le pidas al Señor que haga un cambio en tu vida. Pero sabes, esto no es yo soy un hijo de Dios, simplemente tengo que conocer el poder de Dios en mi vida. Tengo que tomar decisiones yo. Yo tengo que decidir de creerle a Dios. Que las cosas que me rodean pueden cambiar solo a través de Cristo Jesús. Pero yo decido, mi hermano, mi hermana. No deciden los demás por ti. Tú decides un cambio, tú decides creerle a Dios y tu vida es transformada. Tú decides tener un milagro en tu vida y hay milagros sucediendo en tu vida. Porque sabes, porque el Señor, ese milagro que hizo, lo sigue haciendo en nuestras vidas. Ese milagro que sucedió, sigue sucediendo en este tiempo. Pero no desesperes. Sé constante en todo. Transfórmate cada día en Cristo Jesús. Lo que eras ayer ya no sirve. Todo debe de ser nuevo hoy. La unción de hace 5 minutos ya no te sirve. Debe de ser nueva hoy, cada día. Debe de ser constante, porque entre más tú le busques al Señor, más te impregnas de Él y más actúas como Él. Y el Señor dijo algo poderoso que debe de suceder en tu vida, que debe de suceder en mi vida. Las cosas que Él hizo, mayores las haremos nosotros. ¿Qué mayor hizo el Señor? Dar vida. Y vida en abundancia, dice su palabra. Tú debes de llamar las cosas como que ya las estás viviendo. Ponle un nombre a tu casa. Ponle un nombre a tu carro. Ponle un nombre a tu milagro. Ponle un nombre a tus finanzas. Ponle un nombre a tu ministerio. Ponle un nombre a lo que tú quieres. Pero llámalo y dile que se haga una realidad en tu vida. Vas a pasar toda tu vida. Vas a pasar toda tu juventud. Vas a pasar toda tu vejez. Y no vas a ver la gloria de Dios. No es posible. Elías lo vivió. Elías, común y corriente, como tú y yo, pero poderoso en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas, que ese poder que hay en Elías, que hubo en Elías, está en ti y aún mayor. Háblale a las cosas. Ten sueños. No te duermas ahorita, pero ten sueños. Sueña lo grande. Sueña lo maravilloso que tú puedes obtener. Y cuando hablamos de casa, hablamos de las cosas materiales, es para darte el ejemplo, pero sueña en grande. Sueña escuchar a Dios, sueña ver a Dios. Sueña ser guiado por Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz audible de Dios? Que Dios te dice, por aquí no es. No, Señor, tú sabes, a mí me gustan los atajos. No hay atajos, te dice el Señor. No hay atajos. Cuando el Señor te guía, tu perfecta voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No agarres extravíos. Mira, le dijo al criado, sube. El criado no dijo, ¿por dónde puedo irme? Es más corto el camino. No, él subió, se cansó, se agotó. Elías se postró. Elías no llamó un cisterna y regó desde la montaña, no. Elías clamó y le dijo al Señor que sucediera lo que él había visto. Porque Elías ya lo había visto. Tú ya lo tienes que ver. Tú tienes que tener visualizado lo que tú quieres.
¿Acaso Pastor Josué dijo, lo que caiga, Señor? No, él 4 llantas necesitaba, 4 llantas pidió. ¿Qué necesitas tú? Pídeselo, pídeselo al Señor, porque Él ten la confianza, la seguridad, la certeza de que va a suceder en tu vida. ¿Sabes? Cuando tú entiendas el poder que hay en ti, tu vida va a cambiar. Tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas van a cambiar. Nunca digas no puedo, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú solo no puedes, pero en Cristo harás cosas grandes y poderosas. En Cristo transformarás lo que no se ha podido transformar en años. ¿Sabes? Yo antes pensaba que las cosas, que yo no iba a lograr muchas cosas. Yo pensaba que iba a depender de un montón de gente. Pero cuando entendí quién soy en Cristo Jesús, sé que dependo de Él. Su soberanía en mi vida es la número 1. Porque todo lo que yo pido al Padre me es hecho conforme a su perfecta voluntad. Yo te decía, estoy viendo casas, ya fui a ver terrenos. Fui a ver unos terrenos. Y Jesús me gustan. Pero el Señor empezó a decir, porque a veces uno dice, aquí es Señor, aquí es donde yo quiero. Y el Señor dice, no, tengo algo mejor para ti. Tengo algo preparado mayor para ti. Y empecé a verlos. Y como te digo, me encantaron, me gustaron. Pero el Señor puso algo en nuestro corazón, un poco de inquietud. Y entonces nuestra respuesta a una decisión era orar. Era clamar y decirle, Señor, danos tú la guianza, muéstranos tú el camino. Y el Señor se manifiesta, hermanos. El Señor muestra el camino. No escuche otras cosas que no sea la voz de Dios. No haga otras cosas que no sea buscar el rostro de Dios. Mire, no juegue a la margarita. ¿Será? No será. ¿Será? No será. No, dice su palabra. Ore, clame, pídale y Él le va a dar. Esto es sencillo y poderoso en nuestra vida. Cuando el criado entendió, mire, el criado miraba. Ay, aquí ya vemos, todos miramos. Yo miro doble. Pero muchos de nosotros miramos, pero estamos ciegos. Porque lo natural no es lo que Dios quiere que usted vea, sino vea lo espiritual, lo que va a suceder en su vida. Yo no sé cómo se mira usted de aquí a unos 5 años. Tuidito, hermano. No. Poderoso y victorioso. Su ministerio creciendo cada día. Adornando su casa. Cambiando de carro. Viajando. Mírese diferente. A saber si se podrá, hermana. Se puede. Se puede. Se puede porque se puede. Haga lo sobrenatural. Haga el esfuerzo máximo porque Dios va a hacer llover en su vida. Porque yo veo esa pequeña nube. Yo veo esa gran lluvia que viene sobre su vida. Usted tiene que verla con los ojos espirituales. Miren, no ande usted con que tal vez el otro año sí va a ser mi año. Todos los días de su vida son suyos. Le pertenecen a usted. Solo debe de creer. Elías vio. Elías lo olió. Elías lo escuchó. Elías lo declaró y sucedió en su vida. Mírelo. Óigalo. Huélalo. Decrételo. Declárelo y va a ser hecho en su vida.